Así se presenta el Centro de Asunción en la víspera de un nuevo año, 2019, está a horas nada más y usted por supuesto lo está disfrutando a través de ABC TV. Estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo desde el estudio central de ABC TV. Estamos trabajando con toda la plataforma a estas horas para ustedes, para que lleve toda la información, para que se entere de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy no está con nosotros Iván Leguizamón. Bueno, ya empezaron sus vacaciones, así es que le enviamos saludos acá y que disfrute realmente sus merecidas vacaciones. Nosotros vamos a estar continuando con este resumen que iniciamos el viernes, precisamente con Iván Leguizamón. Y el viernes lo habíamos hecho en forma cronológica y tomamos como base los sucesos policiales. Decíamos al inicio del programa que teníamos mucho de qué hablar en materia policial. Y si teníamos que trasladar esto al inicio del año, probablemente no lo íbamos a decir. No nos íbamos a imaginar que tantas cosas iban a ocurrir en nuestro país. Es un año electoral, o fue un año electoral. Iba a haber un cambio de gobierno, ocurrió ese cambio de gobierno. Las consecuencias que podía tener ese cambio de gobierno era lo que se iba a tratar durante todo el año. Sin embargo, se desvió hacia otros ámbitos. Uno de ellos fue el policial. Extenso fue el resumen que le presentamos la vez pasada. Valga ese de juego de palabras, resumen y extenso, ¿no? Pero fue así. Hasta tuvimos que cortar varias partes. Pero hoy vamos a tocar un poco más del lado judicial. ¿Y por qué del lado judicial? Ustedes dirán, acá todos los poderes son iguales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, tienen la misma prevalencia, está en la Constitución Nacional. Sin embargo, el trabajo que cumple el Poder Judicial, el sistema judicial redunda en nuestro país y en todos los ámbitos. Y va en lo que le estábamos hablando, en las consecuencias que puede tener la política, en las consecuencias que puede tener el plano de la seguridad. Y si algo marca historia de lo que fue el año 2018, no, podríamos decir el nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, podríamos ir al lado político. Pero mucha más prevalencia tiene lo que ocurrió en materia judicial cuando personas que muchos imaginábamos intocables, no solamente intocables, todopoderosas y capaces de decidir lo que ocurría en nuestro país, hoy en día guardan prisión y hoy, esta noche, van a tener que pasar la Navidad en la cárcel. Inimaginable tiempo atrás. Hoy en día esa situación se está dando en nuestro país. Hay un progreso en ese sentido. Luego se discute ya en el tema judicial, en el ámbito judicial, si es correcto o no. Pero se está buscando una salida a toda esa situación que hoy lastimosamente envuelve a nuestro país, que es el tema de corrupción y que la justicia hizo poco o nada en su momento y que ahora empieza a reverse esa situación. Y vamos a un primer caso de alguien que probablemente pocos imaginábamos iba a estar en esta situación. Un legislador, digo un legislador porque fue diputado y luego fue senador. Prácticamente de eso vivía el poder político, desde la era democrática. Porque Óscar González Daer empezó siendo diputado de la Nación. Óscar González Daer fue miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados y luego pasó a ser senador y volvió a ocupar el cargo de miembro, no solamente de miembro, fue presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esta publicación de ABC, vamos a tomar como base lo que dejan los registros escritos de nuestro diario cabecera, nuestro medio cabecera, la plataforma ABC Color. La publicación de ABC muestra un momento histórico. Prisión preventiva para González Daer y su hijo. Esto se publicaba el 25 de septiembre. 24 de septiembre de 2019. 24 de septiembre de 2019. El fiscal René Fernández sorprendía a todos cuando no solamente lo imputaba por 3 delitos: enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Sorprendía porque ordenaba su prisión. De inmediato, Óscar González Daer inició la contraofensiva. A las 11:30 se conocía esa orden de detención. A las 13 horas se presentaba también sorpresivamente ya ante el fiscal René Fernández, en un afán de evitar esa prisión, en un afán de decirle al fiscal: yo voy a estar a disposición de ustedes, no hay necesidad de que dicten mi prisión. Esta imagen es histórica, esta imagen la captó ABC TV minutos antes, o momentos después, quiero decir, de que él se estaba presentando. Ahí está subiendo la escalera de delito económico acompañado de su abogada Sara Parquet. Era un momento que nadie esperaba que él lo iba a hacer. Muchos especulábamos de que iba a tomarse su tiempo a presentarse, sin embargo fue y se presentó directamente ante el fiscal de delitos económicos René Fernández, a quien ya lo vemos en cámara. La consecuencia de esa presentación no varió, pero en absoluto, su situación.
el fiscal René Fernández se mantuvo en su postura y ahí vemos una imagen histórica. Fíjense la expresión de Óscar González Daer cuando es abucheado, es escrachado, y allí ya lo vemos ante el juzgado tratando de rever su situación. Era un momento muy sensible, indudablemente. Para él lo representa claramente esta imagen y esa situación no cambió en absoluto, porque el juez Humberto Otazú decidió remitirlo a prisión y el lugar elegido es este que estamos viendo, la agrupación especializada de la Policía Nacional. Allí lo vemos cuando llega al departamento judicial, donde lo ficharon como un convicto más y luego ya iba a presentarse a la sede policial que funge de cárcel, dicho sea paso. ¿Por qué la sede de la agrupación especializada? Y simplemente por una cuestión de seguridad, decía el juez Humberto Otazú. A Óscar González Daer, y hay que ser claro en esto, lo metieron presos por una investigación que hizo la Fiscalía relacionada al tema de sus bienes. ¿Qué dice la Fiscalía? Tenía más bienes de lo que podía justificar. Estamos hablando de 8.000 millones de guaraníes que él no pudo justificar. Había una empresa de cabecera que él estaba de alguna forma a la cabeza, pero con eso no justificaba en absoluto porque no había ningún movimiento en esa empresa. Era una empresa de fachada en la práctica. Había una casa y era su casa la que aparecía allí y no precisamente la empresa que decía ser. Eso le costó la cárcel. Hago esta salvedad porque tal vez el caso que más conocemos de Óscar González Daer es el que recientemente se dio y que tiene que ver con el tema de los audios. Hace un año estaba en pleno auge el tema de los audios. ¿En qué consistía el tema de los audios? En las grabaciones que lograron sacarle a Óscar González Daer cuando hacía tráfico de influencia. Y cuando eso, Óscar González Daer era presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sacaba a luz un esquema que tal vez muchos conocían, pero no se podía probar. ¿Y qué demostraba ese esquema? Que desde la cabeza del jurado de enjuiciamiento de magistrados se podían torcer procesos judiciales. Una importante revelación, digo bien, que le costó ya un proceso, pero ese proceso no era posiblemente, o no era, mejor dicho, pasible de cárcel. Entonces, nos encontramos con que González Daer afronta dos procesos. Uno de ellos es el que le mantiene en prisión, que es el tema de enriquecimiento ilícito. Y el otro, que es el tema de los audios por el cual lo acaban de acusar y están pidiendo juicio oral y público para él. Una cuestión que puede ser muy importante a partir de febrero, porque en febrero se va a determinar si esta causa se eleva o no a juicio oral y público y allí podríamos verlo sentado a González Daer en el banquillo de los acusados por otro caso muy sonado. De hecho, nunca nos hubiéramos imaginado que este legislador con mucha influencia en la ciudad de Luque hubiera pasado la Navidad o va a pasar el Año Nuevo, en este caso, en prisión. Primer caso que lo estamos presentando y que forma parte de la historia. 24 de septiembre, Día de la Virgen de las Mercedes, es el momento para recordar en materia histórica en lo referente a Óscar González Daer. Vayamos a otro caso. Ocurrió prácticamente un mes antes. Tiene que ver con un ex fiscal general del Estado. La Fiscalía General del Estado dicen que puede tener hasta el mismo valor que el cargo del presidente de la República. Tiene influencias en todo el país. Tiene la posibilidad de ordenar la persecución penal de cualquier persona y su cargo cobra mucha relevancia, por cierto. Javier Díaz Verón tenía un perfil alto al frente del Ministerio Público. De hecho, ese perfil muchos decían lo estaba catapultando a la política, es decir, a ser senador por el Partido Colorado. Sin embargo, por el camino cambió sus pretensiones y decidió buscar la reelección en el cargo de fiscal general del Estado. Se presentó y hasta logró ocupar la terna para la Fiscalía General del Estado. Eran altas sus pretensiones y sus posibilidades de estar al frente del Ministerio Público, pero probablemente su ambición le costó el hecho de ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque a partir de que Javier Díaz Verón se presentaba para ser candidato y un fuerte candidato para la Fiscalía General del Estado, empezaban a aparecer los papeles que lo incriminaban en enriquecimiento ilícito. ¿Pero de dónde venía ese enriquecimiento ilícito? Desde su mismo cargo. Una investigación que hizo ABC Color en su momento en la edición impresa demostraba que sus bienes no podían corresponder con sus ingresos.
Esto tuvo un alto costo político para él en el contexto de que tuvo que ser imputado e ir a prisión un 5 de agosto específicamente. El cargo es el de enriquecimiento ilícito. Pero la historia empezaba allá por noviembre del año pasado y tenía su punto alto a fines de enero, cuando Díaz Verón no pudo resistir más y pidió permiso. No quería renunciar tampoco al cargo de fiscal general. Pidió permiso y ese permiso estaba condicionado hasta el 23 de abril. ¿Por qué el 23 de abril? Porque evidentemente tenía en cuenta la posibilidad que un resultado en las elecciones generales que se realizaron el 22 de abril pasado podían tener injerencia o influencia en su futuro. No pudo rever esa situación, al contrario, se fue complicando cada vez más, porque la Fiscalía tomó muy en serio, paradójicamente esa Fiscalía que él dirigía, esos subalternos que él tenía, tomó muy en serio el trabajo. Y a partir de que había una nueva fiscal general del Estado, estamos hablando de Sandra Quiñones, la situación empeoró para él porque decidieron ir adelante en contra suya y lo terminaron imputando por enriquecimiento ilícito. Y no solamente lo imputaron por enriquecimiento ilícito, sino que pidieron su prisión. Javier Díaz Verón pasa a la historia porque un 5 de agosto pasó a ser el fiscal general o el primer titular del Ministerio Público en ir a pisar Tacumbú en carácter de interno. El mismo lugar al que él logró enviar a muchas personas, al que él inclusive impulsó que vaya a prisión. Estoy hablando de Vilmar Acosta Márquez. En uno de sus mejores actos de gobierno, probablemente en la Fiscalía General de Estado, él pasaba a ser compañero de prisión de gente como esa. Un mes después lograba su traslado a Viñascue por una cuestión también de seguridad, porque se hablaba de que estaba recibiendo amenazas en la misma penitenciaría nacional, pero no pudo rever aún esa posibilidad de salir de la cárcel. Y hoy también va a pasar a ser otro interno que pasará en prisión esta fiesta de Año Nuevo. La cárcel de Viñascue va a ser el lugar en la cual él tendrá que recibir un nuevo año, y se suma de esta forma a otro que estábamos hablando hace un ratito, Óscar González Daer. Las paradojas del destino. ¿Quién fue el que lo quería catapultar como para que él siga al frente de la Fiscalía General del Estado? Y era Óscar González Daer. Óscar González Daer cobró un papel relevante para que Javier Díaz Verón quede en la terna para candidatos a fiscal general del Estado. Y esa terna tenía mucha fuerza porque González Daer y su grupo lo apoyaban a él. Si bien Horacio Cartes lo estaba apoyando a Sandra Quiñones, no se podía descartar en absoluto la posibilidad de que Díaz Verón sea electo, porque tenía el apoyo de los senadores cartistas. Entonces eran altas sus posibilidades de estar al frente del cargo. Sin embargo, las publicaciones periodísticas desbarataron esa situación y lograron de que la Fiscalía tome en serio algo que no quería tomar en serio porque le costó muchísimo, porque imagínense, era investigar nada menos que a su jefe, y al frente de delitos económicos, por ejemplo, en ese momento estaba Federico Espinosa, que era su compadre, más aún era el compromiso para él. Y Díaz Verón no daba el brazo a torcer, Díaz Verón seguía al frente, inclusive cuando pidió permiso lo nombra Alejo Vera como su reemplazante, pero seguía también manejando probablemente desde atrás todo lo que era el contexto del Ministerio Público. Pero esa situación fue variando al punto tal de que hoy él pasa a ser un interno que va a pasar también el Año Nuevo en prisión. Las imágenes que estamos viendo ya corresponden a Tacumbú, que indudablemente constituyen un hecho histórico, reitero, porque fue un fiscal general que fue a parar a Tacumbú, fue interno de Tacumbú. Hoy en día él está en la cárcel de Viñascue por razones de seguridad, las mismas que tuvo Óscar González Daer también para quedar en la agrupación especializada. ¿Y quién diría nada más, señora, señor, hace un poco más de un año? ¿Se había imaginado usted que Óscar González Daer y Javier Díaz Verón estarían en esta situación? Usted probablemente se reiría si le presentáramos ese caso. A la vuelta volvemos con otros hechos históricos que hicieron relevancia en lo que se refiere al campo judicial.